Me llamo Serena Mars y tengo 36 años. Llevaba 3 años ahorrando para esto. No para vacaciones, ni para muebles nuevos, ni siquiera para la remodelación de la cocina que mi esposo, Grant, insinuaba constantemente que necesitábamos. Cada dólar que me sobraba de mi sueldo en el ejército y de mis trabajos de consultoría iba a una cuenta separada que, en mi aplicación bancaria, estaba etiquetada simplemente como mamá y papá. Mis padres cumplirían 50 años de casados en octubre, y habían pasado casi toda su vida matrimonial en una pequeña casa rentada de 2 habitaciones, a 40 minutos de la costa. La misma costa a la que mi padre nos llevaba cada verano cuando yo era niña. Estacionaba el auto a casi 1 kilómetro de distancia porque no podíamos pagar los estacionamientos frente a la playa, y caminábamos el resto del trayecto solo para respirar el aire salado durante una tarde. Mi padre, Walter, trabajó 31 años en un patio de carga ferroviaria. Era el tipo de trabajo que desgasta las rodillas y la paciencia por igual, pero jamás logró volverlo un hombre amargado. Mi madre, Linda, me crió a mí, a mi hermano y, durante 4 años, también cuidó de mi abuela, todo dentro de aquella pequeña casa. Estiraba cada centavo del presupuesto familiar y nunca se quejaba cuando nosotros podíamos escucharla. Mis padres nos dieron todo. Y en 50 años, nunca se dieron a sí mismos ningún lujo. Por eso, cuando encontré una propiedad 8 meses atrás, una casa de 4 habitaciones con un amplio porche envolvente, ubicada a apenas 60 metros de la playa y listada en $425,000, no lo pensé 2 veces. Vacié la cuenta de ahorros. Pedí un préstamo utilizando mis aportaciones de jubilación como garantía. Y compré la casa. No se lo conté a nadie, excepto a mi hermano, quien me ayudó a coordinar toda la logística desde otro estado. El plan era sencillo. Su aniversario número 50 caía en sábado. Pedí permiso en mi base militar, volé 2 días antes y organicé que mis padres fueran llevados a la nueva casa bajo el pretexto de que estábamos evaluando una propiedad para un amigo mío. Contraté un pequeño servicio de catering. Colgué luces decorativas por todo el porche. Y llené el comedor con fotografías que recorrían 5 décadas de matrimonio. Mi esposo, Grant, llegó por separado para ayudar con los preparativos. Su unidad militar le había concedido un fin de semana largo, y sus padres, Vivian y Walter Holloway, se ofrecieron, demasiado entusiasmados, ahora que lo pienso, a encargarse de la decoración mientras yo recogía a mis propios padres del hotel donde se hospedaban. Ese detalle debió advertirme de todo. Antes de continuar, quiero dejar algo claro. Nunca tuve una relación fácil con mi suegra. Vivian Holloway era la clase de mujer capaz de hacerte un cumplido que sonaba exactamente como un insulto. Durante años comentó que Grant se había casado por debajo de su potencial. Decía que mi carrera militar significaba que nunca estaba realmente en casa para construir un hogar adecuado. Y más de una vez insinuó que mis padres, según sus propias palabras, no provenían exactamente de una familia impresionante. Soporté esos comentarios durante 6 años de matrimonio. Porque Grant siempre prometía hablar con ella. Y porque yo creía sinceramente, quizá de manera ingenua, que comprar una casa para mis padres con mi propio dinero no tenía absolutamente nada que ver con los Holloway. Estaba equivocada. Recogí a mis padres aquella tarde de sábado. Mi madre llevaba su vestido azul favorito. Mi padre vestía el mismo traje que había usado en la boda de mi hermano 12 años antes. Ambos pensaban que simplemente iban a acompañarme a ver una posible inversión inmobiliaria. El trayecto hasta la costa duró 40 minutos. Durante todo el camino, mi madre sostuvo mi mano desde el asiento trasero, haciéndome preguntas sobre la casa y la zona, completamente ajena al hecho de que en unos minutos estaría entrando a su propio hogar. Pero cuando llegamos al camino de entrada, comprendí de inmediato que algo estaba mal. Las luces decorativas que yo misma había instalado 2 días antes habían desaparecido. El porche, que debía estar lleno de carteles de bienvenida y del collage fotográfico que me había tomado una semana completar, estaba vacío. Solo había una mesa plegable cubierta con bandejas de comida que no pertenecían al servicio de catering que había contratado. Y de pie en la puerta principal, sujetando el marco como si fuera la dueña absoluta de cada tabla de aquella casa, estaba Vivian. Mi madre bajó primero del automóvil. Sonreía.
Todavía pensaba que aquello era simplemente una visita. Avanzó 3 pasos por el sendero antes de que Vivian descendiera las escaleras del porche, señalara hacia la calle y gritara con suficiente fuerza para que los vecinos de 2 casas más allá pudieran escucharla. «Que esta es nuestra casa. Lárguense de aquí». Mi madre se quedó inmóvil. Mi padre, que jamás había levantado la voz en toda su vida, comenzó a temblar visiblemente. Extendió la mano hacia el hombro de mi madre como si intentara protegerla de algo que ni siquiera comprendía. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al instante. Confusión. Humillación. Dolor. Todo al mismo tiempo. Porque, según ella sabía, acababa de ser expulsada a gritos del porche de una desconocida frente a su propia hija. Detrás de Vivian alcancé a ver a mi suegro, Walter, rígido junto a la puerta. Más adentro, personas caminaban por lo que debía ser el comedor de mis padres. Había muebles que no eran míos. Cajas que no eran mías. Una vida entera siendo instalada dentro de una casa que jamás había pertenecido a nadie más que a las 2 personas que ahora permanecían paralizadas y humilladas frente a ella. Yo todavía no había dicho una sola palabra. Seguía junto al automóvil, con las llaves en la mano. Observando cómo las manos de mi madre temblaban. Observando cómo la mandíbula de mi padre se tensaba de una forma que solo había visto una vez antes, el día que enterró a su propio padre. Entonces avancé hacia la entrada. Y el silencio cayó sobre todos. Vivian giró al escuchar mis pasos. Durante una fracción de segundo, antes de recomponerse, vi cruzar por su rostro una expresión que confirmó todas las sospechas que había intentado ignorar durante años. No era sorpresa. Era la expresión de alguien que había sido descubierto en medio de una mentira. Y serena, dijo mientras alisaba el frente de su blusa, como si estuviera recibiendo invitados en su propia fiesta. Esto no es lo que parece. La miré fijamente. Entonces dime qué es lo que parece. Mantuve la voz tranquila. El mismo tono que utilizo cuando un soldado bajo mi mando está a punto de descubrir que las excusas no cambian las consecuencias. Porque en este momento parece que acabas de gritarle a mi madre desde el porche de una casa en la que ella jamás había puesto un pie. Mi suegro apareció detrás de ella. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía un hombre que deseaba que el suelo se abriera bajo sus pies. No dijo nada. Solo permaneció allí, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada perdida en algún punto detrás de mí. Vivian se recuperó rápidamente, como siempre hacía. Walter y el padre de Grant. Walter y el papá de Grant hablaron de esta casa hace semanas, dijo Vivian, haciendo un gesto vago hacia el interior como si eso explicara algo. Supusimos que, dada la ubicación y todo lo que Grant ha comentado sobre querer algún día una casa cerca del agua, esto era una inversión para la familia. Solo empezamos a meter algunas cosas para ayudar a prepararla. Dejé que esas palabras flotaran en el aire durante unos segundos. Quería que todos los presentes, incluidos mis propios padres, absorbieran por completo lo absurda que era aquella explicación. Asumieron que una casa que compré con mi propio dinero, de la que jamás les hablé, era de alguna manera suya y que podían meter muebles aquí. Pregunté. Grant no dijo nada, se escuchó una voz detrás de mí. Me giré y vi a mi esposo caminando por la entrada después de estacionar el segundo vehículo cargado con los últimos suministros del servicio de catering. Su rostro se había puesto pálido. Sus ojos pasaron de su madre a las cajas desconocidas apiladas junto a la puerta, y después a mi madre, que seguía inmóvil en el sendero, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro mientras mi padre la abrazaba con fuerza. Grant, cariño, solo intentábamos ayudar, comenzó Vivian. Pero él levantó una mano para detenerla. Y observé algo cambiar en él. Algo que llevaba 6 años esperando ver. Mamá, ¿a nombre de quién está registrada esta propiedad? Preguntó. Ella no respondió. ¿De quién es el nombre en las escrituras, mamá? Y de Serena, contestó finalmente, con mucho menos seguridad que antes. Entonces no es una inversión familiar. Su voz fue firme. Es un regalo de mi esposa para sus padres. Y ustedes no tenían ningún derecho a tocar una sola caja dentro de esta casa, mucho menos a gritarle a su madre en la puerta principal.
Luego se volvió hacia su padre. «Papá, ¿sabías de esto?» Walter asintió lentamente, avergonzado. Y ese simple movimiento de cabeza me dijo todo lo que necesitaba saber. Aquello no había sido un malentendido espontáneo. Lo habían planeado. Durante semanas. La suposición de que, porque Grant y yo estábamos casados, cualquier cosa que yo construyera o comprara terminaría perteneciendo al patrimonio de los Holloway. Pero en realidad nunca se trató de la casa. Jamás se trató de la casa. Se trataba de un patrón. El mismo patrón que Vivian había intentado imponer desde el día en que Grant me presentó a su familia. El mismo patrón que utilizó para menospreciar a mis padres por no provenir de una familia importante. La misma erosión silenciosa que había intentado ejercer durante 6 años. Solo que esta vez había tratado de borrar a mis padres de una casa que ya tenía sus nombres en los documentos. Pasé junto a Vivian y entré a la casa. Uno por uno, comencé a sacar los objetos que no pertenecían allí. Nadie me detuvo. Grant se unió a mí sin decir una palabra. Sacó una lámpara que no era mía. Un juego de platos que no era mío. 2 sillas plegables que habían reemplazado mis mesas para el evento. Su padre también terminó ayudando. En silencio. Cargando cajas hasta el automóvil. Con el rostro tenso por una vergüenza que, por primera vez, parecía genuina. Vivian permaneció en el porche observando cómo su propio hijo sacaba todas sus pertenencias de la casa que ella había intentado reclamar. Y cuando finalmente habló, ya no quedaba nada de la confianza que había mostrado antes. Solo quería asegurarme de que nuestra familia tuviera algo sólido para el futuro. La miré directamente a los ojos. Nunca te correspondió planear ese futuro. Hice una pausa. Esto fue un regalo de una hija para sus padres. Un reconocimiento a 50 años de matrimonio por los que ninguno de nosotros tiene derecho a atribuirse mérito. Se fueron 20 minutos después. Y el silencio que dejaron atrás era muy distinto al silencio que había caído cuando llegamos. Este silencio era limpio. Pacífico. Mi madre seguía temblando un poco. Pero mi padre ya no. Y poco a poco, mientras el último automóvil desaparecía por el camino de entrada, la tensión abandonó sus hombros. El resto de la tarde transcurrió exactamente como lo había planeado desde el principio. Volví a colgar las luces decorativas con mis propias manos. Grant me ayudó a acomodar nuevamente el mural de fotografías que había quedado torcido durante el caos. Y al caer el sol, mis padres estaban sentados en su propio porche, a unos 60 metros del océano que durante toda mi infancia habían recorrido horas para poder contemplar apenas una tarde cada verano. Por fin estaban en casa. Y esta vez sería para siempre. Mi madre volvió a llorar aquella noche. Pero ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Mi padre permaneció largo rato apoyado en la barandilla del porche observando el agua. Sin hablar demasiado. Como siempre hacía cuando intentaba procesar las cosas que más importaban. 50 años de sacrificios. Finalmente recompensados. En una casa que nadie volvería a intentar quitarles. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo, porque historias como esta, sobre familia, traición y las personas que finalmente defienden a quienes los criaron, son exactamente la razón de ser de este canal. Y no querrás perderte la próxima.